Advertencia. La conversación que escucharán a continuación es entre dos opinadores de oficio, no debe considerarse como charla académica. Los juicios emitidos son responsabilidad de sus autores, a quienes les importa un huevo herir susceptibilidades. Si usted se ofende fácilmente, no escuche este podcast. Los autores no garantizan que el contenido vaya a ser de su agrado. Bienvenidos a Que Locura es Esta. Episodio de hoy, de los Nickelodeon al streaming. Bueno, estamos aquí esperando para ver una película En Netflix. En Netflix. Pero como no hay señal, nos tuvimos que sentar la paja. Además, la que queríamos ver ya no la tiene Netflix. Esa es otra vaina. ¿Por qué cuando uno quiere ver una verga en Netflix y está esperando por verla, justo cuando la quieres ver, entonces ya Netflix la quitó? Se la quitaron. Bueno, perdió el tiempo de la licencia, que la compra y tal, no sé qué. Porque estamos en la guerra del streaming. Ajá. ¿Y por qué llegamos a la guerra del streaming? Bueno, entonces todo empezó en el Érase una- cine. érase Todo empezó una con vez. los hermanos Lumière. Aquí está el abuelo Yuri, pues, echando el cuento de Todo empezó el gran con los libro de hermanos Petete. Lumière. Los hermanos Lumière, exactamente. George Lumière. De hecho, el cine siempre ha estado en guerra, porque además los hermanos Lumière estaba... Bueno, pero ya va, primero fue Edison. Tomás Alva Edison, Ajá, que Edison. decía que él era el inventor del cine. Sí. Pero lo cierto es que el cine que nosotros Conocemos modernamente. de los hermanos Lumière, que se joda Edison. Bueno, pero ya va. Edison inventó, como decir, la parte técnica. No. ¿No? Perdón, la cagué. Edison inventó... Yo lo dije, yo no lo sé todo. Yo soy un opinador de Edison, ¿cómo se llama? Edison inventó una especie de aproximación. De proyección. No. De proyector. Lo que Edison inventó fue la secuencia. Ok, la Y secuencia. era un rollo. Ajá. Pero no inventó la secuencia de imágenes, la secuencia de imágenes ya existía. Él lo que hizo fue una máquina que... Ajá, aprovechó. exacto, perdón. Eso. Gracias, producción. Gracias, Era producción. el Nickelodeon. El Nickelodeon, que era Arrecho. Yo no una sabía que de secuencia ahí de venía la fotos. palabra Nickelodeon. Sí, La sí. maquinita ¿Ves que en esta vaina aprenden hasta los presentadores, weón? Sí. Esto es lo máximo. La maquinita ¿Qué locura es esta? le metías un qué locura es esta. Excelente. Le metías una vaina y empezaba a girar y, Claro, y porque era empezaba como un níquel. a Nickelodeon. Marico, mind fucking blown. I'm sorry, lo siento, estoy aprendiendo. Ay, qué bueno. Y eso le daba, Es te la verdad, desbloqueaba para que le diera vuelta y entonces veías una secuencia de fotografía Sí. que cobraba movimiento. Claro. Moving O pictures. sea, lo que hizo Edison fue que muchos cineastas, o sea, muchos de los cineastas, La voz en off. Sí, bueno, es que él siempre ha sido un personaje en el podcast donde no aparece. huyeran hacia California para alejarse del que estaba en Nueva York. Claro, Claro. para tener la base lo suficientemente De- lejos de él como de- para no tener sí. su influencia. De ahí es donde nace Hollywood. No, es así. Claro. Tinseltown, Entonces los hermanos Lumière franceses. agarraron una cosa que es como decir diapositivas, que simplemente ya había unos teatros donde te presentaban, de hecho eso surge para el teatro, como una forma de sustituir Las escenografías. Las escenografías, Ajá, que ajá. antes, ¿cómo que se llamaba la cosa esta que rodaba en el fondo de los El escenarios? no Eso sé, tiene un ni- nombre, ni ya idea. me voy a acordar. Ok, Bueno, un francés X sustituyó eso por una proyección de diapositivas. Los Wow, famosos mind de las fucking blown. 24 cámaras con el caballo. Ajá. No, estas eran estáticas. O sea, estaba la obra de teatro y estaban en la casa de fulano. Entonces Y eso, pasaban las diapositivas. como una cortina. Pero antes era como una cortina Sí, en el teatro. sí, por eso. Se llama Ciclorama. ciclorama. El ciclorama. Y este francés inventa el ciclorama de diapositiva. Era una foto. Claro. Él proyecta el daguerrotipo en un de hecho todavía no era foto ni siquiera porque era como un grabado en una película transparente, o sea, Ok. era un vidrio o algo así. Sí. Y lo proyectaba grandísimo detrás de los actores. Entonces, Eso no lo sabía. inspirados en eso y en algunas cosas de Edison seguramente, y etcétera, etcétera, Nació el eso cine moderno. hicieron el carrete. Y le dieron Vueltitas. vueltica. A 24 cuadros. Pa, a 24 fotos por segundo y lo proyectaron a 24 cuadros y por nació segundo el y nació cine el que cine. conocemos hoy en día. Eran 18 cuadros. Eran 18. Eran 18 en esa época, cierto, eran 18. Después se estandarizó en 24. 24 De por hecho, el era, sonido.
por el sonido. Cuando Tú pasó del mudo al sonido. sonido. Porque te dejan dar de vuelta con la mano, entonces tienes que seguir un ciclo. Claro. Los 18 cuadros es lo que se usa todavía en... Bueno, hay varias fórmulas, pero la más utilizada es 18 cuadros en stop motion. Ah, en stop motion, ok. Okay. Y en televisión se usan 30, Pero supuestamente. realmente 29.97. 3 fotogramas por cada acción de movimiento. Claro, pero la fórmula temporal es 18 cuadros. Claro. Hay quien lo hace como para darle más saltico a la vaina y lo hace con menos, pero ya el 18 en adelante ya el movimiento se ve más fluido, que es lo que dice Ahorita Santiago. Lo que usan es los frames por segundo en video. Los frames por segundo, exacto. Sí, Sí, que la van televisión son 29 24, 25 y 30 que es la televisión. Y hasta 15 cuando es Inter. Y hasta 15 cuando es internet. Bueno, es que depende, porque por ejemplo el anime trabaja mucho con 25 cuadros y 24 cuadros. sí, que es dibujo animado. Bueno, entonces, eso, el cine es una singularidad. Claro. Cambió el paradigma. el paradigma. Y eso llevó a un mexicano a desarrollar el televisor. Fue un mexicano. Fue un Sí, mexicano. me- Fue un mexicano el Cosas- que inventó el televisor. Cosas que uno aprende. Ah, haciendo esta búsquelo, verga. búsquelo. Yo no Busquen sabía. esa locura. ¿Qué locura es esta? Un mexicano. El mexicano que inventó el La televisor. televisión. Entonces, mucha gente decía cuando empezó el auge de la televisión Que el cine iba a que desaparecer. el cine iba a desaparecer porque era llevarte el Televisión, cine a tu el casa. cine a tu casa, Pero claro. era muy diferente. Total. Eran dos bestias distintas. No. De hecho, no, en los primeros... Creo que en la primera década de la televisión no podías ni ver una película en televisión. Todo era en vivo. Sí, todo No, era transmitido. Transmitido en vivo directamente. No habían cámaras que grabaran, no habían cámaras, o por lo menos no que grabaran con suficiente calidad. Y la televisión fue otro cambio de paradigma. Y entonces alguien, no me acuerdo el nombre, un tipo, creo que es británico, si mal no recuerdo, o belga, y fue en Inglaterra, algo así. belga. Fue el primero que proyectó una película y la transmitió. ¿Cómo? Ese es el primer streaming. Ese sí fue un cambio. Erga, sí, exacto. Ese es el primer streaming. Hay que averiguar el nombre de ese tipo. Estamos hablando de streaming y se nos olvidó el nombre de ese tipo. Él, que es lo que se llama hoy en día, o luego se llamó telecine. Ajá, telecine. Hasta hace, mira, hasta los 80, Ujú. principios de los 90 quizás, las películas eran, había una Proyectadas. caja proyectada directamente en una pantalla con una cámara de video enfrente. Claro, antes de que existiera lo digital. Sí, y de que la televisión y el cine fueran Por- digitalizados. porque las cámaras digitales de video, las que grababan, no tenían la misma resolución que la que transmitían. Es así. Entonces era preferible hacer un telecine. O sea, tal cual, como un streaming. Pero lo increíble es que la Sí, gente sí, si alguien pateaba el proyector, se movía la verga, claro. Tú veías en tu casa, oye, ¿qué pasa? Es como cuando compras una película pirata y está grabada en la sala de cine y ves que la gente se para. Sí. ¿Tú te acuerdas de los 80 que de repente se quemaba la película? Ah, claro. Claro. Eso era- Porque estaba siendo eso, proyectada. eso era telecine. Pero lo arrecho es que la gente pensaba que el cine iba a morir con la televisión y todo lo contrario. No. Más bien fueron dos bestias que caminaron caminos distintos y que se podría decir que ahorita se mezclaron en una bestia distinta que son los streaming. Exacto. O las plataformas de streaming. Porque se podría decir ahorita que las plataformas de streaming es un híbrido entre televisión y cine. Sí. Porque está mezclando ambas plataformas y está llevándolos de una manera completamente distinta y está cambiando el paradigma de producción audiovisual. Sí, porque si tú te pones a ver las series antes del streaming, o la gran mayoría, habían unos experimentos. Eran todas para televisión. Las series eran todas para televisión y eran muy diferentes a las de hoy en día. Hoy en día muchas series son una película súper larga, Eso iba. proyectada. La estética. Fíjate que antes la estética de una serie de televisión era Eh. completamente distinta a una película de cine. Sí. Y eran como comidas distintas, pues que se servían en plataformas distintas. O sea, Sí. tú ibas al cine y tú sabías a lo que te atenías. Disculpa. Tenía un lenguaje propio, tenía una forma de presentar una historia de una manera particular. Y si tú agarrabas esa misma historia y la hacías para televisión, tenías un lenguaje completamente distinto. Pero eso ha desaparecido y se ha como mutado
todo O sea, a una y- sola estética. Sí, se hibridó. Se hibridó. Exacto. Para usar un neologismo rarísimo que no sé si existe, eso de se hibridó, pero está bien. Bueno, Ajá. un día de esto vamos a hablar de la neolengua. Está bueno. Eso está bueno. Entonces, luego viene la televisión Por cable. por cable, por suscripción, ¿no? Ajá. Que al principio era aérea, después cable, Ajá. después le decían cable aunque Satelital. fuera satelital, Ajá. porque todo Sí, el mundo ese le fue otro dice cambio de paradigma. DirecTV. No, me compré el DirecTV para ver televisión por cable. Eso no es por cable, No es es televisión satelital. Sí. Bueno, pero es que los la términos. manía mía de llamar las vainas por su nombre. Porque los términos se quedan pegados en la conciencia colectiva. Pero yo recuerdo que las primeras, los primeros canales por suscripción te ponían los comerciales antes y Ajá, después. no durante. No durante, no eran cuñas. No eran cuñas. Entonces, Buena cosa para saber que por eso se llaman cuñas. Por eso se llaman comerciales. O lo que uno llama aquí en Venezuela las propagandas. yo tenía la teoría. La cuña se llama cuña porque está metida, juro, dentro de la programación. Juro, dentro del programa. Y separa en antes y después y separa los negros. Sí. Y crea negros. Crea negros en la. Era solo un. Yo odiaba las cuñas porque yo era muy fan de muchas series, pero por ejemplo, Star Trek. Ujú. Cada vez que venía una cuña me bajaban de la nave. Caía otra vez en mi. ¿Qué hago aquí? Era como un. Vi mi Oscar y devuélveme. No quiero estar aquí. Y es algo que se perfeccionó gracias a la televisión por cable o a la televisión por satélite o digamos a la televisión paga. A la Por televisión suscripción. Por suscripción. Porque entonces se crearon canales específicos, con temas específicos. Exacto. Entonces, si tú antes los canales abiertos, o sea, como decir en Estados Unidos en CBS, NBC y tal, aquí eran Radio Caracas, Venevisión, tú te tenías que calar lo que había ahí y era una dictadura de la señal de que si tú querías ver tu serie de ciencia ficción favorita te tenías que calar El Observador o tenías que calarte las noticias o tenías que calarte El Culebrón y tenías que calarte las cuñas para poder ver la serie Porque si soltaba el televisor lo agarraba otro miembro de la familia y te lo cambiaba y te ponía la novela del 4. Sí. Entonces pero eso gracias a la televisión por suscripción democratizó de alguna manera la forma en que tú consumías la información porque tú decías, yo no necesito ver esto, yo quiero ver, a mí me interesa es estos géneros, este contenido y tú podías ir directamente a un canal como decir Sci-Fi que pasaba 24/7 ciencia ficción y no tenías que estarte calando ni cuñas, ni novelas, ni noticias. Si tú querías ver noticias, tú te ibas a CNN o a un canal de noticias. Los comerciales estaban antes y después. Y los comerciales después estaban. lo empezaron a acuñar también, ¿no? Sí, bueno, y lo hace YouTube ahora también. Sí. Pero YouTube, ajá, muy importante YouTube. ajá. Pero Porque ese es otro paradigma, ese otro rompeparadigma. Sí, porque YouTube aprovecha ese declive, digamos, De la televisión y del cine. de lo que tú estás hablando. Ya, ahora yo puedo ver recetas, ve mi mamá en su canal de recetas, noticias ve mi papá por hablar de Sí, ¿de qué tipos? de arquetipos, ¿no? Y yo veo ciencia ficción y mi hermana ve telenovelas, por decir algo. O series infantiles. O series infantiles, mi hermana menor veía series infantiles. Entonces cada quien tenía su canal. ¿Y su segmentación? Nos acostumbraron a segmentación, pero entonces después me empezaron a meter las cuñas dentro de la programación. Ya, qué fastidio, qué fastidio. Y además tenías que calarte igual el horario. Yo me acuerdo que no sé si fue Sci-Fi Channel. Y el peor de las repeticiones. Que- Eso fue una de las peores cosas que empezó Que a pasar para con los poder canales de ver suscripción. Star Trek The New Generation, la Tenías nueva que generación, tenías calarte. que ver el capítulo anterior y el capítulo que estaban estrenando y el capítulo de otra serie. O sea, como que yo quiero ver este capítulo nada más, no me interesa el Claro, porque no es tan El otro ya lo democrático y tan específico como lo quisieras tú porque no tienes el control de la transmisión. Uno de los canales rompeíto de la televisión por suscripción, que fue MTV. Sí, totalmente. Un canal netamente de música, Sí. de cortometrajes, Y de animación experimental. Animación experimental. Sí, brutal. Que de después videoclips, de música. Que después Entonces, tergiversó en la mierda que no, pero vendía. eso fue bueno. A mí me parece que eso fue bueno porque eso fue lo que nos dio esa patada que nos necesitábamos para impulsarnos a YouTube. Al internet. A YouTube. Sí. Entonces, como ya no podía ver los videoclips, porque eran pura
porquerías Sí, era puro Jersey Shore. y ¿cómo se llama eso? Puro reality. Bueno, ahí fue donde nacieron los reality. Puro reality. Y yo quería seguir viendo videoclips Sí, y seguir escuchando música. Tuvimos que Entonces acudir a un medio nuevo. migramos a YouTube. ¿Y qué tal? Bueno, En YouTube empezaron a aparecer, al principio eran pirateados. pero fíjate cómo avanzan las singularidades y estas cosas, que eso fue algo que se fue orquestando, porque antes, si hubiera pasado lo de MTV 10 años antes, no hubieras tenido dónde caer, porque Exacto. el internet no tenía la velocidad y el desarrollo que tuvo en el momento en que MTV decayó. En el momento en que MTV decayó, ya el internet había llegado a un nivel donde había suficiente gancho de banda y había suficientes servidores y había una tecnología ya puesta para la cosa, Y como para que tú pudieras migrar a otro lado. Lo que permitió YouTube es el almacenamiento de buffer. Ajá. O sea, un almacenamiento Sí. temporal. Sí. Para que pudieras ir viendo, pero sin necesidad de tener toda la información. Sin necesidad de descargarlo. Entonces, Bueno, de ahí viene la palabra streaming. pues. streaming es justamente eso. No lo descargas, sino que ves. Se va descargando a viendo el medida que pedacito. lo vas necesitando. Exactamente. Y después desaparece. Y O sea, después se desaparece. Y si quieres echar para atrás, tienes que volver a cargar. Tiene Eso que es lo que volver a pasa con el cargar. streaming. Eso es y streaming. Y el buffering. Y el Ajá. buffering. Y entonces llegamos a YouTube. Llegamos a YouTube y como era antes tan anárquico, Sí. Tan YouTube libre. y sus competencias, ¿no? Como Vimeo, como Vimeo, Dailymotion, Dailymotion, ya ni me acuerdo. los etcétera, eran varios. Todos esos devinieron en esa anarquía donde hubo gente que empezó a montar capítulos que no los pasaba en ningún canal de Ah, suscripción. sí. O vainas que tenían guardadas en un armario en el coño de la madre y no sabían que estaban ahí, nadie lo había visto por 30 años y de repente lo ves en YouTube. Y entonces se crea la comunidad de YouTube, de seguidores de YouTube, entre los cuales me cuento desde el Sí, principio. desde el principio. Day Y one. me di cuenta que no quería volver a ver televisión ni por suscripción ni nada, porque ahí podía ver lo que yo quería, cuando yo quería, en el horario Era que yo quisiera your y en tube. mi espacio. Bueno, y era YouTube, por eso se llama YouTube. YouTube. Porque la gente no entiende, ojo, por qué YouTube se llama YouTube. Porque tube es el término que se le daba, y sobre todo en Europa y los británicos le daban al televisor. Exacto. Porque el televisor nació de tubos catódicos. Exacto. Entonces al televisor se le llamaba el tubo. Entonces YouTube Esta es significa tu televisión. Tu televisión. Perfecto. Y ahí viene estos señores bueno, habían otros proyectos, pero el que funcionó fue Netflix. El que funciona. Claro, pero ya va. Que Ajá. es televisión, ellos entendieron el declive de la televisión por cable o por suscripción y tienen una televisión streaming por suscripción, que al principio era gratis. Y no solamente eso, sino que Netflix nació originalmente para hacer competencias de Blockbuster. Ajá. No de la televisión, y no de YouTube, y no de los canales por Sino cable. del alquiler. Era de Exacto. alquiler de películas. O sea, yo no sé si hay gente que se acuerda, pero yo sí, que lo que pasa es que eso no sucedió aquí en Venezuela. Afuera, hace 10, 12 años atrás, la gente recibía Netflix por correo. Y era un sobre rojo con el logo de Netflix, y la gente recibía por correo las películas de Blu-ray y de DVD. Y eso era Netflix en el comienzo. Netflix no tenía producción original, no tenía señal ni en internet ni en ningún lado. Ellos eran la competencia de Blockbuster. Y fue tan bueno que Blockbuster quebró debido a eso. Y después fue Netflix desarrollándose y convirtiéndose en el monstruo que fue y que es ahora. Que se convirtió en un streaming. Que se convirtió en un streaming, en una plataforma de contenido. Y es donde tú puedes ver de verdad la democratización de la información, además ahora de que no Y la solamente verdadera existe- globalización. y la verdadera globalización, porque ¿Por qué? además no solamente tenemos Netflix, sino que hay además otras competencias que hacen que Netflix se insere en sus políticas y en su divulgación de su contenido, porque además tiene competencia muy fuerte. HBO Max, Amazon Prime, Paramount Plus, Star Plus, Disney Plus. Entonces ahí es donde tú dices, yo quiero ver esto, yo lo voy a escoger, qué es lo que voy a ver, cómo lo voy a ver, en qué momento lo voy a ver y dónde lo voy a ver. Pues yo lo puedo ver en mi televisor, en mi computadora, en mi teléfono, en mi laptop, en mi tablet, en el momento en que a mí me dé la gana. Lo Y malo es que ahora es la guerra de bueno, aunque a mí la no me guerra parece, del streaming, que a mí ese no es me el parece malo. próximo. Pero hay que analizar esta locura. Hay que analizar la locura. Porque es una locura. de las guerras Le del streaming. quitaron programación a Netflix y a Amazon que habían tenido durante años.
Sí. Porque ahora ellos abrieron también sus canales de streaming. Claro. Y a mí me parece que esto es solo el principio. Es que es la ¿Cuántos punta del canales iceberg. irán a Es salir? la punta del iceberg. Yo creo que esto va a devenir en otra vaina, que yo no sepa dónde, que no sé qué es. Ahí Pero hay- la ahí hay guerra de los otra streaming, singularidad, porque otro además salto. hay otra singularidad. Porque además una de las cosas que más me gusta de los streaming y que por eso hablamos del cine y de la televisión, es que los creadores de contenido que de verdad quieren hacer vainas originales ya no van a Hollywood, ya no van a NBC, ya no van a CBS, van a las compañías de streaming, porque tienen, como las compañías de streaming están tan hambrientas de contenido, porque necesitan llenar una parrilla. Han modificado el modelo de negocio. Y le dan oportunidad a gente que tú dices, o sea, esto no hubiera pasado hace 10 años. Una serie como esta, por ejemplo, y lo hablamos hace unos días atrás con respecto, y yo te mencioné la Duna de Jodorowsky. Ahorita la Duna de Jodorowsky fue una miniserie de Netflix. Seguramente. Y en la época en que Jodorowsky quería hacerla, hace 15 años atrás, 20 años atrás, le dijeron que era una locura porque nadie se iba a sentar en el cine a ver una película de 6 o 7 horas. Y hoy cualquiera lo vería hoy sentado cualquiera en su casa, Maratón de Dune de Jodorowsky. No joda, maravilloso. Maravilloso. Qué locura, Qué locura es es esta. Así cerramos el día de hoy. Esto fue. ¿Qué locura es esta?